Estamos frente a una transformación más en el derecho, en la impartición de justicia en nuestro país, y es la tecnología en específico. Tenemos, por un lado, la parte de la legislación y de las reformas a los sistemas a los que tradicionalmente estábamos acostumbrados, y tenemos la parte de la incorporación de la tecnología. El reto está ahora también en los estados, ¿no? Que los estados actualicen como se ha actualizado a nivel federal el sistema y poder, pues, ponerse al día en todo lo que es el rezago de atención de carpetas. El riesgo que implica esta aplicación de tecnología, que finalmente estamos hablando de unos fierros, un software, determinan la culpabilidad o no de un individuo, de una persona. Los algoritmos con los que están hechos son desarrollados por seres humanos. Y esta cuestión de que pensar que la inteligencia puede suplir a los seres humanos, por ejemplo, en el campo de derecho, es como ciencia ficción. Bienvenidas y bienvenidos todos, soy Janet Saldo y estos son los otros datos. Hoy el impacto de la tecnología en la impartición de justicia en México. Te invito primero que nada a que le des me gusta, a que comentes y compartas lo que hoy vamos aquí a abordar. Y por favor, si hay algún tema en particular que te gustaría que tratáramos, déjanoslo saber. Vamos a arrancar con un reportaje para que veamos de qué va este tema. En un mundo en constante transformación digital, los tribunales mexicanos no han sido ajenos a la revolución tecnológica. La llegada de las nuevas tecnologías ha impulsado cambios significativos en la impartición de justicia, acelerando procesos, mejorando la eficiencia y aumentando la transparencia en el sistema judicial. En este reportaje exploramos cómo las nuevas tecnologías están impactando en el sistema judicial mexicano y cómo estas innovaciones están transformando la manera en que se administra la justicia en el país. Una de las principales transformaciones que ha experimentado la justicia en México es la digitalización de los expedientes y trámites judiciales. Los expedientes digitales permiten a jueces, abogados y funcionarios judiciales acceder y gestionar la información de manera más rápida y eficiente. Ya no es necesario lidiar con montañas de papeles, ya que toda la información relevante se encuentra al alcance de un clic. Otra innovación tecnológica que ha cobrado relevancia en la impartición de justicia es el uso de videoconferencias y audiencias virtuales. Estas herramientas han permitido superar barreras geográficas y reducir la necesidad de traslados, lo que representa una gran ventaja para las partes involucradas en un proceso legal. El uso de inteligencia artificial y análisis de datos en el ámbito judicial ha permitido una mayor eficiencia en la toma de decisiones. Los sistemas de inteligencia artificial pueden analizar grandes volúmenes de datos y jurisprudencias para identificar patrones y tendencias, lo que facilita la elaboración de argumentos sólidos y la toma de decisiones más fundamentadas por parte de los jueces. Asimismo, la inteligencia artificial puede ayudar a prevenir y detectar el fraude y la corrupción en el sistema judicial, aumentando la transparencia y la confianza en la justicia. Además, la aplicación de algoritmos y análisis de datos ha sido útil en la evaluación de riesgos y la determinación de sentencias más justas y equitativas. La influencia de las nuevas tecnologías en la impartición de justicia en México ha sido significativa y prometedora. La digitalización de los expedientes, el uso de videoconferencias y audiencias virtuales y la implementación de inteligencia artificial y análisis de datos han contribuido a una justicia más rápida, eficiente y transparente. Sin embargo,
También es importante destacar que a medida que la tecnología avanza, surgen nuevos desafíos y consideraciones éticas. La protección de datos, la ciberseguridad y la equidad en el acceso a la tecnología son aspectos que deben ser abordados cuidadosamente para asegurar que la justicia sea verdaderamente accesible y equitativa para todos los ciudadanos. En última instancia, la incorporación de las nuevas tecnologías en el sistema judicial mexicano representa una oportunidad para mejorar la justicia y construir un sistema más moderno y eficaz, en línea con las necesidades y exigencias de la sociedad actual. Y si bien los tribunales federales se han adaptado a la era digital, el reto está en los estados, ya que al menos en Quintana Roo aún no se ha logrado modernizar los procesos judiciales. Con información de Nesli Silva, para Click Noticias. Y ahí está. Tiene muchísimo que ver la tecnología con la impartición de justicia que actualmente estamos viviendo en México. Vamos a abordar y desmenuzar el tema en compañía de nuestra invitada, la licenciada Cecilia Lara. Les voy a comentar un poco de su currículum. Ella es doctorante en Derecho por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, maestra en Derecho Constitucional y Amparo, realizando su tesis en grado en temas de Derecho Ambiental Comparado. Cuenta con 22 años de experiencia en litigio civil, mercantil, familiar y constitucional y es egresada del 7º curso de especialización judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas y cuenta con una especialización en Derecho Penal, así como múltiples diplomados. Tiene un gran currículum y ha pasado de la transición del derecho que era escrito al derecho oral. Y ahora ella nos viene a poner en la mesa qué está pasando con la tecnología y la impartición de justicia. Bienvenida, licenciada, ¿cómo estás? Muchas gracias, Janet. Bien, muchas gracias. Pues contenta de estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo que nos está tocando vivir a los abogados en esta nueva etapa del derecho, desde la parte legislativa hasta la parte de la incorporación de la tecnología a nuestro quehacer diario. Recordemos que en México, más o menos en el 2008, tuvimos la reforma a nuestro sistema penal. Entonces transitamos de un sistema penal inquisitivo a un sistema penal acusatorio y oral, además. Entonces eso implicó que los abogados tuviéramos que actualizarnos y desarrollar otro tipo de habilidades para poder ejercer nuestra profesión. No es lo mismo plasmar las ideas por escrito que tenerlas que hacer frente a un tribunal, frente a un juez. Entonces, esa parte ya fue un parteaguas en el sistema jurídico mexicano. Recientemente, el 7 de junio de este año, se aprobó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También en materia familiar ya estamos completamente instalados en la oralidad, cuando menos aquí en el estado de Quintana Roo y en la gran mayoría de las entidades federativas, y esto implica una nueva actualización en los abogados. Entonces, tenemos, por un lado, la parte de la legislación y de las reformas a los sistemas a los que tradicionalmente estábamos acostumbrados, y tenemos la parte de la incorporación de la tecnología, que van pues como muy empatadas y muy de la mano para que podamos abordar nuestros temas los abogados. Estos plazos en los que tenían ustedes para poner sobre una mesa todas sus pruebas, revisar la ley, hacer su demanda o su denuncia, pues ahora se van acortando porque todo tiene que ser con esa agilidad y ese conocimiento de la norma. Pero estamos frente a una transformación más en el derecho, en la impartición de justicia en nuestro país, y es la tecnología en específico, que a mí me gustaría que nos arrancáramos y nos fuéramos de lleno a ello, porque pues los abogados que estudiaron y que ejercieron, litigaron, todavía hasta hace el 2007, 2012, estaban con el derecho anterior, el escrito, y ahora pues han tenido que hacer un esfuerzo las fiscalías, porque aparte pasamos de procuraduría a fiscalía, se han cambiado también las instituciones, pero ahora se enfrentan al tema
de la tecnología, que no es el usar la computadora, sino va muchísimo más. ¿De qué va el tema tecnología e impartición de justicia? Bueno, yo quisiera como abrir este tema comentándoles un caso que ha sido muy conocido en el medio jurídico y es un caso de los Estados Unidos, que es el caso Loomis contra el estado de Wisconsin en Estados Unidos. Y bueno, en resumen, una persona de raza negra fue detenido con un vehículo que no era de él, que no le pertenecía, tuvo como cierta resistencia al arresto y posteriormente fue condenado por su posibilidad de reincidencia en algún delito. Ese coche había participado en un homicidio, o sea, había sido utilizado en un homicidio, pero lo relevante de este caso es que el estado de Wisconsin determinó la posible reincidencia de este sujeto aplicando una inteligencia artificial, que era un programa, bueno, que es un programa que se llama Compass, que se desarrolló por una empresa de tecnología en Estados Unidos, y este sistema se le introducen o se le alimenta con muchos datos, tanto de los jueces como de los sujetos a los que se va a aplicar el derecho, con sus antecedentes penales, con sus antecedentes legales, y arroja a través de un algoritmo una posibilidad de que esa persona en concreto pueda desplegar nuevamente una conducta ilícita o pueda cometer otro delito. Entonces se le sancionó con esto. Sus abogados intentaron combatir esta decisión de la Corte de Estados Unidos y no pudieron porque el algoritmo estaba protegido por una patente que tenía la empresa que lo desarrolló. Entonces realmente ni el juez ni la defensa sabían cómo funcionaba ese algoritmo para poder determinar el grado de reincidencia de esa persona. Wow. Entonces, este es un dato que es muy ilustrativo para que podamos comprender hasta dónde podemos llegar, tanto como ciudadanos que nos enfrentamos a un sistema legal, como abogados que tenemos que defender a una persona. O a veces, del otro lado, otro caso, ya hay vehículos actualmente, no en México, pero sí en otros países, que se manejan solos, que ya no requieren un conductor. Autónomos. Autónomos, exactamente. Sí. ¿Qué va a suceder cuando uno de esos vehículos participe en algún delito? Y no porque tenga la capacidad de pensar el vehículo, sino que esté involucrado, y ya ha ocurrido. Hace poco en San Francisco, alguno de estos vehículos ocasionó un choque múltiple. ¿No? Entonces, efectivamente, entonces, ¿cómo es muy buena invocamos, pregunta, ¿sí? Claro. ¿Cómo invocamos el derecho y cómo podemos exponer la defensa de una de las partes ante algo que no le podemos imputar propiamente a un ser humano o a una persona, ¿no? Yo quería preguntarle precisamente de eso, ¿no? El riesgo que implica esta aplicación de tecnología, que finalmente estamos hablando de unos fierros con o con una cantidad de litio, ¿no? Que con un software determinan la culpabilidad o no de un individuo, de una persona, ¿no? Entonces yo creo que esto, salvo la mejor opinión de usted, esto implica riesgos importantes. Claro que sí. Hay muchos riesgos asociados a esto, pero también no debemos perder en cuenta que el avance tecnológico no lo podemos frenar porque suponga riesgos, porque los riesgos los vivimos todos los días. Los que somos padres de familia sabemos los riesgos a los que están expuestos nuestros hijos y nosotros mismos con nuestros datos personales en las redes sociales, etcétera. Entonces, dado que no podemos frenar el desarrollo tecnológico, el reto mayor es saber cómo adaptar nuestra realidad a ese desarrollo tecnológico. Sí, y este avance tecnológico también podría contribuir a erradicar la corrupción que hay justamente en la impartición de justicia. Fíjate que esa pregunta es muy interesante porque, pues como en todos los temas que son polémicos, hay dos posturas muy confrontadas, ¿no? Por una parte, hay quienes dicen va a ser mucho más imparcial la impartición de justicia porque va a ser una inteligencia artificial que no tiene pasiones, no tiene filias, no tiene fobias, sí, y va a decir inmanente y frío. Fríamente qué le corresponde a cada quien, ¿no? Que era pues el viejo concepto de justicia que traíamos los abogados. Y hay otros que dicen no, porque una inteligencia artificial no puede percibir a través de sus sentidos lo que un juez sí podría advertir en un proceso.
¿no? Desde la forma de conducirse de una persona que está sujeta a un proceso penal, la forma en la que se expresa, la forma en la que es elocuente, ese tipo de cosas, esa sensibilidad que puede tener una persona no la va a tener jamás una inteligencia artificial. Entonces, máquina, finalmente. De hecho, ya hay hasta programas para que ustedes como abogados puedan poner datos y les hagan las demandas, las contestaciones, y entonces estamos hablando además de que pues ya cuando la inteligencia artificial ya tiene cargadas pues todos los códigos, las leyes, las normas, jurisprudencias, y de momento dices, ¿y el abogado qué va a hacer? O sea, va a haber un punto en el que estamos hablando hasta de que sí, que pues ya lo va la carrera. Decía sí, que una de las profesiones en riesgo a partir del desarrollo de la inteligencia artificial, claro. Bueno, uno de las profesiones que está en riesgo justamente es la inteligencia, la de abogacía, ¿no? Pero es que la inteligencia artificial no pone en riesgo nada. Es decir, los algoritmos con los que están hechos son desarrollados por seres humanos. Y esta cuestión de que pensar que la inteligencia puede suplir a los seres humanos, por ejemplo, en el campo de derecho, es como ciencia ficción. Más bien viene a acompañar, como ya Ceci lo estaba dibujando en su primera participación, viene a acompañar los procesos, hacerlos más expeditos probablemente porque pues la carga en los juzgados es súper extensa y amplia. Entonces, esta cuestión de que si va a terminar o no con las carreras son como los mitos que empiezan a desarrollarse cuando aparecen nuevas tecnologías, ¿no? Cuando apareció Internet se decían ciertas cosas, ¿no? Cuando aparecían las redes sociales también. Entonces me parece que hay que ser cuidadosos, ¿no? Con relación a si va a desaparecer eso, yo creo que no. Lo mismo que está con los abogados se dice en educación, que va a desaparecer a los maestros, lo cual también es falso, ¿no? Y así podemos ir con varias actividades de la vida cotidiana que más bien parece como en todo lo nuevo, pues estos espacios que se llenan con mitos, con desinformación también, pues porque no se está entendiendo realmente cómo se tiene que hacer. Y ya para terminar, Janet ha dicho algo que es verdad. Hoy, bueno, hasta una tesis de derecho me puedo aventar ya con la tecnología. Y tengamos en cuenta que pues el primer chatbot, bueno, no los chatbots, pero el primer chat de inteligencia artificial, que fue OpenAI, empezó en noviembre del 2018. Sí. ¿Y a qué mes estamos? Y ya estamos desarrollando precisamente, ahora vemos campañas políticas con ciertos personajes ya desarrollando su imagen, ¿no? Dilo, Xochitl Gálvez que sacó su... No es la única. Apoyada por ahí vas a picarle la costilla. Al rato va a estar haciendo discursos de políticos también, ¿no? Pues sí, es que van a hacer todo. O sea, la inteligencia artificial en temas de salud, es una herramienta, finalmente, en temas de educación, pero como dice César, finalmente es la gran oportunidad del ser humano para bien utilizar esa herramienta, digo, así como tantas cosas han pasado en la historia de la humanidad, que se crearon con un fin positivo, finalmente, pues ya será quien lo use, que a esa parte yo quería llegar, porque ya preguntaba ella de la corrupción, y dices, bueno, puede ser que disminuya. César decía algo muy interesante, ¿no? Va a ser más ágil y expedita la impartición de justicia si es que esta tecnología la traen a los juzgados, la traen a las salas, la traen a los tribunales, porque si no, pues vamos a seguir con la gente ahí revisando y revisando. Pero ¿qué pasa además cuando hablamos de educación, cuando hablamos de los mismos abogados que se profesionalicen? Porque de momento, en alguna época, por eso fue que dijeron la cédula tiene que existir, porque si no, había tantos que por medio conocer un código o llevarse de piquete de ombligo con el del Ministerio Público, ya se decía licenciado en Derecho y no lo era. Vamos a ir un corte y regresando, a mí me gustaría que nos platicaras, pues tú eres docente además, ¿cuál es el panorama para quienes estudian Derecho con este nuevo contexto? Para que los abogados que ya ejercen se sigan profesionalizando y no dejen en manos de la tecnología pues a sus clientes, y los estudiantes pues también no lo vayan a hacer. Vamos a un corte y regresamos con eso.
Regresamos a los otros datos. Te recuerdo, por favor, dale me gusta, comparte y comenta todo lo que ya estamos abordando. Un tema fascinante porque es como viajar en el tiempo, ir hacia el futuro y viendo cómo ya en el pasado hemos tenido tanta evolución también y vamos a seguirlo desarrollando. A mí me gustaría que nos comentaras, Cecilia, lo que te dejaba yo antes de irnos al corte. A nivel académico, ¿qué cambios se tienen que hacer ahora, tal vez en nivel educación en nuestro país, para que, por ejemplo, abogados, pues no vayan a dejar en manos de una inteligencia artificial su denuncia o su demanda y el futuro de sus clientes ahí, ¿no? O que se vuelva a dar este tema que haya gente que cobre como abogado y ni siquiera lo sea, porque ya hay inteligencia artificial que le está haciendo la denuncia o la demanda o contestándola, ¿no? Exactamente, Janet. Pienso que uno de los principales retos que tenemos en conjunto como sociedad es que las universidades, tanto públicas como privadas, puedan, primero que nada, adecuar sus planes de estudio para que vayan más de la mano con la nueva tecnología. Porque la gran mayoría de las universidades no han incorporado el día de hoy todavía las materias que se requieren para formar a estos nuevos abogados, que ya no les basta lo que anteriormente pues necesitábamos para ser abogados, que era básicamente leer, comprender, tener cierta capacidad de razonamiento. Que en ese sentido, a mí me preocupa particularmente las universidades públicas, ¿no? Que generalmente cuentan con menos recursos que las universidades privadas, porque indudablemente se van a necesitar pues, los implementos, no llámense computadoras o lo que sea, para poder acceder a esta nueva formación jurídica, digamos, ¿no? Exactamente. Y el personal, o sea, exacto, los maestros, los profesionistas que estén al nivel para poder, obviamente, ir modificando pues todo lo que es ya la ejecución del plan de estudios, ¿no? Por el presupuesto, ¿no? Que se les debería de asignar a las universidades públicas, básicamente. Pero ya está sucediendo. Ciertamente el sistema educativo mexicano tiene sus limitaciones, pero también quizás estemos pasando por alto a los profesores, ¿no? Los profesores son los grandes guerreros de la educación. Correcto. Que aportan no solo lo que te da el plan de estudios, sino a partir de pues tu área de trabajo, porque pues muchos profesores trabajamos, ¿no? Y aportamos la experiencia de la práctica. Entonces, Ceci no me dejará mentir. Si tú ves que les faltan argumentos tecnológicos, si tú los tienes, pero el plan de estudios no lo tiene, tú se lo das porque hay libertad de cátedra. Sí, pero no habría que depender de eso. O sea, la idea es que nuestras universidades pudiesen tener, pues, sobre todo las universidades públicas, los suficientes elementos para poder hacer y integrarse a esta nueva cultura jurídica, ¿no? Los elementos están, o sea, porque también, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tecnología? Y el derivado de la tecnología es la inteligencia artificial, como uno de todos, ¿no? El Zoom es otro, los chatbots es otro, o sea, ¿a qué nos referimos concretamente en el área jurídica? Y eso sí te lo quiero preguntar, Ceci, por tu experiencia. Cuando nos referimos a tecnología, ¿dónde la podemos encontrar? ¿En qué parte de los procesos juzgados? Que no solo es la computadora, ¿no? Porque pues yo cuando voy a poner mi denuncia, no antes, ¿no? Pues veo que ya hasta tienen su machote, ya nada más le empiezan a llenar, eso es parte, pero realmente que incida en los cambios de los que nosotros estamos hablando, ¿dónde se están viendo? Si educación a distancia, o capacitación vía Zoom, por ejemplo, pero ¿dónde más estamos encontrando estos factores tecnológicos? Mira, César, realmente son pocas las áreas donde no encontramos a la tecnología. Es decir, tenemos primero, en la materia penal, tenemos las audiencias vía Zoom, o bueno, no sé si por Zoom, pero es vía remota, ¿no? Las audiencias donde ya no las partes tienen que estar en el mismo recinto, sino todos están a distancia. Tenemos muchas formas en las que se encuentran el derecho con la tecnología. La Barra Americana de Abogados, en un informe que hizo en el 2020, hace 3 años, mencionaba por lo menos 6 formas
en las que la tecnología incide en el campo del derecho. Primero es el descubrimiento electrónico, que es el e-discovery, en inglés, que permite analizar una gran cantidad de información, precedentes judiciales, legislación, criterios, etcétera, para incorporarlos en un proceso legal. Tenemos también la automatización de la experiencia, es decir, es el conjunto de estas herramientas informáticas o software que los abogados empleamos y que te permite acceder fácilmente a un antecedente legal. Aquí en México, pues evidentemente quien tiene mayor avance tecnológico pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Ahorita, hoy por hoy, tú ya puedes promover un juicio de amparo completo sin salir de tu casa. Yo puedo iniciar y concluir un juicio de amparo desde mi computadora sin necesidad de pararme una sola vez en el juzgado, porque ya tienen esta tecnología incorporada. Aquí lo relevante es que, por un lado, la iniciativa privada va muy rápido, otras áreas de la impartición de justicia, en este caso la federal, va también muy rápido, pero el retraso lo estamos viendo en los estados. Ahorita aquí en Quintana Roo, ahí está la cosa. Los expedientes, y hablo de mi caso personal. Si yo quiero revisar un expediente de un amparo, puedo levantarme en mi casa, estar en pijama, prender mi computadora y revisar todos mis expedientes en el sistema federal. Pero si necesito revisar qué acuerdo salió en un juicio civil, tengo que ir al juzgado y tengo que pedir mi expediente físico y revisarlo, porque no hemos logrado incorporar esa tecnología aquí en el estado de Quintana Roo, y es la misma situación de la gran mayoría de las entidades federativas. Y eso justamente es lo que también provoca el rezago, me imagino, en la atención de las carpetas, ¿no? Que ha sido una de las principales denuncias justamente de la actual Fiscalía del Estado. 100,000 expedientes, ¿no?, rezagados. Y poquitos nada. Generalmente nos resuena mucho el tema penal en el derecho. Pero un dato importante es que actualmente el 70% de todos los procedimientos judiciales se refieren a la materia familiar, no al penal. Entonces, la carga más importante de trabajo la tienen los juzgados familiares. Y todavía no tenemos incorporado esta parte del juicio electrónico en materia familiar. Qué vale. Y es que parece cosa menor, pero quienes han tenido que pasar, por ejemplo, un divorcio, o quienes han tenido que pasar por que tienen que llegar a algún convenio de alimentos porque se están separando la pareja, o quién va a tener la custodia del hijo, pues puede tomarse un año en que te den una sentencia, meses para que te den un acuerdo. Y cuando hay conflicto, pues llegan estos casos en los que ya la mamá sustrajo al menor y el papá ya no lo puede ver, y estos se vuelven vacíos, o al revés, se vuelven vacíos legales que dejan en indefensión a las partes. ¿Qué pasa con el tema de los derechos humanos cuando no damos este paso como autoridad, en este caso con mayor presupuesto y capacitación, para que haya una adecuada impartición de justicia usando a nuestro beneficio la tecnología? Pero además tenemos estos graves rezagos en lo que es la impartición. Exactamente. Quiero referirme a tu comentario, pero también a lo que decía César hace rato. ¿Qué habilidades son las que ahora las universidades tienen que fomentar? Esto cuesta un poco de trabajo hacer esta separación, porque si hablamos de tecnología, automáticamente pensamos en el equipo que deben de tener las universidades para los alumnos. A eso me refería. Las computadoras, el internet, el robot, el software. Y me parece que tenemos que detenernos un poquito antes, porque los planes de estudio, en lo que deben enfocarse hoy, no es propiamente en las herramientas como tales, sino en la construcción de capacidades y de habilidades en los nuevos abogados. Y esas habilidades son las que conocemos como habilidades blandas o soft skills, que no es propiamente el conocimiento jurídico técnico, sino las capacidades que debe desarrollar un abogado para poder acoplarse a todos estos cambios sin dificultad, que requieren una capacitación en particular,
Pero si no tienes esas herramientas humanas, ese desarrollo de empatía, ética, comprensión de la problemática social, esas habilidades, el trabajo en equipo, no vas a poder. Por mucho que tomes cursos y por mucho que tengas todos los recursos tecnológicos disponibles, no vas a poder enfrentarte a un procedimiento legal, ¿no? Y la ética aquí juega un papel sumamente importante, precisamente por lo que decía ahorita Janet, porque necesitas, para poder incorporar esta tecnología, necesitas dominar los conceptos jurídicos, la parte de los derechos humanos y tener la habilidad de argumentar. Porque no es lo mismo que te sepas de memoria un código y sepas en qué artículo encuentras una disposición legal, a que tengas la capacidad de argumentar y sostener por qué tú tienes la razón y no tu contrario. Y que lo puedas hacer desde un punto de vista ético, cuidando a tu cliente, pero también cuidando que los juzgadores puedan aplicar la justicia de manera ética, ¿no? Creo que estos serían como los datos más relevantes que tendríamos que poner en la mesa, pensando tanto en las nuevas generaciones de abogados como en los que ya lo somos. Nada más, acabas de tocar un punto que me parece que es la columna vertebral de todo esto, la ética. En este momento, en todos los niveles, con inteligencia artificial, lo que se está debatiendo es la ética, de cómo la vamos a usar, en dónde y cuándo la vamos a usar. Entonces, como la tecnología siempre va más rápido que todos los procesos sociales de la humanidad, pues me imagino que también en el sistema jurídico pues está pasando lo mismo que en todos los demás sistemas, ¿no? La tecnología va caminando muy rápido y el sistema está rezagando, ¿no? Sin embargo, y quisiera... Ese es el principal cuestionamiento que se hace al Poder Judicial, ¿no? La ética. En este momento, pero no solo el mayor cuestionamiento no solo al sistema es judicial, por la ética. Sí, sino en todos los niveles. El uso ético de la inteligencia artificial, ¿no? Porque lo voy a traducir, por ejemplo, en educación. Hoy un maestro le encarga a los estudiantes un ensayo y pues con con ChatGPT, ¿no? Vas y elabórame un ensayo sobre la diversidad sexual en México. Y ChatGPT, con todo lo que tiene, elabora un ensayo. Incluso hasta le puedo decir qué tipo de ensayo, ¿no? Si es analítico, si es etcétera, etcétera. Y entonces, pues cuando ya los maestros nos traen los ensayos, pues tenemos que debatir primero si el estudiante me dice la verdad de que eso lo elaboró con una inteligencia artificial, ¿no? Para empezar. Número 2, si me dice la verdad, ¿cómo lo califico? ¿No? Entonces son estos debates que incluso a nivel jurídico me parece que también están permaneciendo, pero por eso comentaba que la ética se está volviendo la columna vertebral en este tema. Y es que, fíjate, perdón, pero hablando de la ética, pues no sé si todavía siga formando parte de las materias académicas, no solo en la abogacía, sino en la medicina, también es útil la ética en todo ese tipo de carreras relacionadas con la actividad humana, ¿no? Sí, sigue formando parte y no solamente, efectivamente, no solamente en el derecho, también en la medicina. Todas estas competencias que desarrollan por lo general las universidades, tanto públicas como privadas, siempre está esta parte formativa humana en la que se incluye la ética. Pero efectivamente, como señalaba César hace rato, esos son los puntos finos en los que quienes nos dedicamos también a la docencia debemos de poner el foco. Nuestra manera de enseñar el derecho, al menos en este caso, y sucede con muchas otras carreras, porque además la tecnología está impactando al derecho, pero también a muchas otras profesiones. Nuestra forma o nuestra didáctica y metodología para estudiar el derecho, para enseñar el derecho, ya debe de evolucionar en cuanto a ya el ensayo no nos sirve para formar competencias en un alumno o para evaluar sus habilidades. Entonces son las cosas que ya tenemos que ir como dejando de lado y dar paso a otra didáctica para la enseñanza de una profesión, que puede ser la representación de casos prácticos,
el análisis comentado, la argumentación, en el caso de los abogados, la argumentación jurídica, la construcción de conceptos en grupo. El debate. El debate, exactamente. Porque finalmente pedirle un ensayo sobre cualquier tópico a un alumno, pues fácilmente lo desarrollan con un Fíjate que le acabas de dar al clavo, los escuchaba y voy analizando lo que dicen, y el gran riesgo, si no se hace esta transformación, esta transición desde las escuelas, es que vamos a tener un retroceso en la evolución humana. Porque si los estudiantes se van es más, conozco gente que a nivel profesional dicen, ay, ¿para qué? Pídeselo al chat y piden ahí lo que ocupan, una nota, van a dejar de tener conocimiento, porque pues ya no lo utilizas, vas a dejar de desarrollarte cognitivamente y no vas a desarrollar tus habilidades blandas. O sea, es prioritario que entonces haya un cambio en el sistema educativo y que quienes ya ejercen y en cualquier área no dejes en manos de la tecnología ahora lo que te toca hacer, porque si no, te vas a rezagar tú. Puede aumentar, no lo sé, a lo mejor es una apreciación, el riesgo de expedientes mal integrados, como que se ha vuelto algo muy común, ¿no? Claro, pero además estas malas prácticas, digamos, de los alumnos a los que les encargas un ensayo y ponen los datos en un chat GPT y les arroja y eso es lo que presentan. Bueno, hay que hacerles la conciencia de que en algún punto de su desarrollo profesional van a estar frente a un juez y van a tener que construir un argumento con su mente y con sus gestos y con su elocuencia. Y no van a tener al chat GPT al lado que les va a dictar cuál es el argumento que le van a dar al juez. Entonces, justo es ahí donde debe de estar enfocado nuestra atención en ese desarrollo de habilidades, tanto éticas como de trabajo en equipo, de disrupción, de innovación, de pensamiento creativo, etcétera. La formación de los estudiantes, ¿no? Exactamente. Y digamos así que entonces el reto está ahora también en los estados, ¿no? Que los estados actualicen como se ha actualizado a nivel federal el sistema y poder, pues, ponerse al día en todo lo que es el rezago de atención de carpetas, ¿no? Que es una de las grandes quejas que hay. Exactamente, porque además el no incorporarse ya a este tipo de tecnología y de juicios orales y de poder consultar los expedientes electrónicos también está incidiendo en el acceso a la justicia, que es un derecho fundamental de los seres humanos. ¿Hay o habría con este avance tecnológico, sí, algún beneficio directo para la sociedad? Y me refiero a que el hecho de que podamos ya acceder a estos niveles de tecnología, que una persona pueda a lo mejor hacer de manera económica ciertos trámites, que pueda tener una mejor defensa en el caso de cuando recurren a la defensa que da el mismo Estado. ¿Cuáles serían los beneficios a nivel social de estas nuevas tecnologías si las vamos a aplicar? Bueno, hay muchos beneficios para las personas que realmente tienen un interés. Vamos a pensar en una persona que contrató un abogado para que le dé seguimiento a un procedimiento. Esa persona, si tiene un poquito de habilidad, digamos, básica para la computadora, puede buscar antecedentes o precedentes judiciales de casos similares al suyo. Tenemos ya, y es aquí donde yo señalaba hace rato, que la iniciativa privada le está ganando terreno a los estados. Porque yo puedo entrar a un expediente electrónico del Poder Judicial y uno como ciudadano lo puede hacer, no necesita ser abogado para eso, ¿no? Pero, por ejemplo, para buscar antecedentes legales de una persona, no hay todavía un sistema del Estado que nos permita acceder a esos antecedentes. Pero sí hay páginas de internet que son absolutamente legales, donde yo puedo entrar, coloco el nombre de una persona y esa página me va a desplegar todos los juicios y todos los procedimientos de los que esa persona ha sido parte de 20 años para acá. Wow. No necesitas pagar, son páginas gratuitas. Eso le llaman
googlear, es lo que le llaman googlear. No es precisamente en Google. Es más que googlear, ¿no? Sí, Hay una página específica. Sí, hay páginas en específico. Una plataforma, un banco Una de datos, plataforma, es un banco de datos. y hay varias, no solo es una. Hay algunas que son específicas para abogados, que tienen pues ciertas herramientas que nos sirven más a los abogados que a cualquier otro ciudadano, pero hay páginas que están orientadas a los ciudadanos. Correcto. Y entonces ya puedes tú seguir de cerca lo que está haciendo tu abogado. Porque hay muchos abogados que van con el cliente y le dicen, fíjate que tuve que presentar este recurso y tuve que hacer esta promoción y tuve que hacer... Muy frecuente. Eso quiere decir que, y se vuelven voraces los abogados, Claro. y las personas a veces pues llega el momento en el que pues prefieren ya no defenderse y te porque no tienen el dinero. Perdóname, te conviertes en víctima también de tu abogado. Sí. O sea, no solamente de la persona con la que tienes la reyerta, sino hacer más, te conviertes en víctima del abogado, porque el abogado te controla el juicio, te controla el resultado, te controla el efecto económico, te controla todo. Vende tu caso, ¿no? Sí, claro. La Entonces, competencia. también hay una tarea importante en difundir esta información, para que cualquier persona, desde la persona que tiene menos conocimientos jurídicos hasta la que tiene más, puedan tener acceso a estas herramientas que le van a permitir saber exactamente qué hizo su abogado ayer con su asunto, Correcto. ¿no? Yo al menos manejo 2 plataformas que son de la iniciativa privada, que no tienen nada que ver con gobierno, donde todos los días me reportan en cuáles de mis asuntos salieron acuerdos. Entonces yo ya sé que no tengo que ir a recorrer todos los juzgados donde tengo expedientes. Ya sé a cuál debo de ir y cuándo salió un acuerdo y de qué fecha, y entonces ya, si no tiene un sistema electrónico, pues ya voy y pido mi expediente y checo el acuerdo, ¿no? Hace hasta más fácil la labor del abogado si es Sí. que Exactamente. sabe Por utilizar supuesto. a su favor la tecnología, ¿no? Decía un jurista uruguayo que a mí pues que fue con los autores de los que me formé cuando estudié Derecho, que es Eduardo J. Couture, decía que el derecho está en constante evolución. Y si no estás actualizado y si no estás encima de esa evolución, si no estás estudiando, cada día vas a ser un poco menos abogado. Como la medicina, ¿no? El médico que no se actualiza, pues se queda atrás. Yo creo que el tema del derecho es hasta más acelerado. Correcto. Porque como es una carrera enfocada o es una disciplina social, no científica, ¿Sí? la evolución es mucho más rápida que en Correcto. términos científicos como puede ser la medicina. De acuerdo. Y fíjate que el derecho, ya que lo pones así, el derecho pues no va a desaparecer. No hablamos al principio, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿No? Y si van a ser las máquinas quienes nos van aquí a estar juzgando. Y no pueden desaparecer porque al final el derecho es lo que nos rige, lo que nos da ese contexto y esos límites para que convivamos como una sociedad ordenada y en armonía, respetando cada quien derechos, obligaciones, cumpliéndolas. Entonces no va a desaparecer, nada más que sí estamos frente a un cambio en el que yo me gustaría ir contigo, César, porque hace algunos programas hablábamos de la impartición de justicia en Quintana Roo y tú nos dabas los otros datos en materia de presupuesto. Cuando estamos en un estado en el que hay presupuesto, por ejemplo, para la fiscalía, hasta lo están reduciendo, pues ¿cuál sería el futuro? ¿No? ¿A dónde vamos a parar? Diría la canción, ¿no? No, bueno, la pregunta sería pertinente también para Ceci porque ella vive en esos procesos, ¿no? Es decir, si el Estado además no emplea presupuesto para la cuestión de tecnología, mucho menos va a estar pensando en que si le quita o reduce presupuesto a la fiscalía, pues lo que va a afectar en todos los rubros, donde creo que la tecnología es inexistente, ¿no? Yo la única tecnología que he visto en la fiscalía pues, son las computadoras, ¿no? Donde voy Y a viejísimas, levantar mi luego, ¿no? denuncia y bien viejas, ¿no? Entonces, no veo nada más. Y pues, evidentemente, cuando pensamos en inteligencia artificial, la verdad es porque no sé por qué traigo siempre esa imagen de este documental de Presunto Culpable, ¿no? Y cómo el juez, ¿no? Todo aburrido y ahí le está dictando. Creo que ese era el derecho antes, ¿no? Sí. Los juicios antes, ¿no? Que el juez le dictaba al secretario, ya no te lees, estaba cansado, etcétera, etcétera, ¿no? Y se veía, además, pues como, pues el juez estaba solo tramitando lo que los agentes, pues estaban
declarando, ¿no? Básicamente, ¿no? Y los errores que hubo durante el proceso, ¿no? Que además, cuando uno lo ve, es que espantoso, yo puedo caer también en eso, ¿no? La tecnología creo que puede facilitar el que no sucedan esas cosas, ¿no? Porque además, Ceci lo dijo bien, la tecnología es neutral, ¿no? No tiene fines políticos, no tiene ni fines religiosos, no tiene ningún otro fin más que el algoritmo, que es un resultado, ¿no? Entonces, con ese resultado, pues estaría bien. No digo que me esté juzgando a una máquina, pero sí que esté ayudando a defensas y a fiscales, pues para que establezcan sus casos y que sea una justicia expedita, que es lo que no tenemos, ¿no? Es que precisamente me viene a la mente, no sé, podrás confirmar, Ceci, pues hubo una controversia constitucional, se presentó una controversia constitucional por parte del Poder Judicial en Quintana Roo para solicitar un aumento en el presupuesto asignado a ese rubro. No sé si se acuerdan de esta situación, ¿no? Y parece que ganó el Poder Judicial esta controversia. Entonces, pues ojalá que sirva, ¿no? Para tecnificar, para tecnologizar, digamos, por utilizar un término, por mejorar las condiciones de la tecnología en esto que tú dices que hace falta a nivel estatal. Sí, porque indudablemente invertir en el desarrollo tecnológico de los sistemas de impartición de justicia no solamente va a beneficiar a la población en general y va a tutelar ese derecho que tenemos de acceso a la justicia y a los principios que deben regir la impartición de justicia, que es la celeridad, la inmediatez, etcétera, sino que va a beneficiar también a quienes trabajan en los órganos de impartición de justicia. Claro. Les va a reducir las cargas de trabajo, les va a eficientar su tiempo, y al eficientar el tiempo de los funcionarios o de los operadores jurídicos del Estado, pues indudablemente se eficienta también el ejercicio del gasto público. Y se acaba la corrupción. Es que ese es el tema. Sí, claro. Eso es lo que mantiene precisamente ese estado de cosas, ¿no? Las dádivas, ¿no? Que no es un secreto, vaya, ¿no? Y a mí me gustaría ir un nivel más allá, Ceci. ¿Qué tanto podría contribuir en la aplicación ahora de la tecnología a este nivel para el tema de legislar, el tema de la jurisprudencia? Finalmente, si ya todo va a estar, o se lograra que todo quedara de esa forma, concentrado en bases de datos realmente actualizadas de manera cotidiana, que pudiéramos tener ese termómetro de cuáles son los delitos que más están teniendo reincidencia en este momento, que es la pauta para cómo vamos actualizando nuestra norma. ¿Qué tanto podría contribuir a que también el trabajo legislativo en nuestro México pudiera ser más eficaz al momento de elaborar nuestras leyes? Yo creo que la tecnología es un punto importante de apoyo para quienes se dedican a la parte del desarrollo de legislación, a los que técnicamente hacen las leyes, porque no necesariamente son los diputados y los senadores, sino todo el equipo que tienen atrás construyendo y elaborando las leyes con una técnica legislativa. Hay muchos antecedentes y hay mucha información que se puede ir sistematizando para apoyar estas tareas, y pues habrá que fortalecer esa parte también, porque se va a requerir una enorme reforma en general a todos los ordenamientos legales, porque también tenemos que saber no nada más cómo podemos valernos de la tecnología para acceder a la justicia, sino cómo en un momento dado podemos defendernos de la tecnología. ¿Qué vamos a hacer cuando un ciudadano se sienta violentado, ultrajado, amenazado por una inteligencia artificial? ¿Cuáles son los argumentos que tenemos que darle a una autoridad para poder proteger o defender la esfera de derechos de esa persona contra una inteligencia artificial? Interesante. Porque pues no es contra otra persona, es contra un algoritmo. Entonces sí tenemos que pensar. Yo incluso he llegado a la reflexión de que se requiere hasta un ombudsman o un órgano que tutele los derechos que derivan del uso de la tecnología. Wow. Interesantísimo.
Bueno, pues hemos llegado al final de este muy interesante e ilustrativo programa y me gustaría que entráramos al tema de las conclusiones, empezando. Nelly Silva, ¿qué te deja todo lo que hoy se pone en la mesa? Que son temas que regularmente ni siquiera nos paramos y nos detenemos a analizar. Pues justamente eso, ¿no? Estar prepararnos, quitarnos el miedo de poder aprender cosas nuevas, de que busquemos a las personas capacitadas y que están, como Ceci, en la mejor disposición de compartirnos estos conocimientos, estas actualizaciones para poder tener las herramientas y tomar muy buenas decisiones, ¿no? O sea, quitémonos el miedo principalmente, sobre todo quienes venimos de generaciones donde todavía no, pues no era parte de nuestra dinámica estudiar con la tecnología, ¿no? Que venimos de los libros, de la investigación, íbamos a las bibliotecas, existían unas cosas que se llamaban bibliotecas. Para que no lo saben. Entonces, sí, sobre todo eso, porque bueno, yo creo que los jóvenes, obviamente, ya traen este chip y si bien dices, ellos tienen que desarrollar otras habilidades que nosotros, la generación X, desarrollamos perfectamente, y le van a entender, y creo que los estudiantes con una muy buena actualización de su sistema, van a poderlo pues ejecutar. Pero creo que el riesgo, más bien el desafío está con las generaciones que ya somos de los 70s para acá, donde nos tenemos que quitar el miedo y empezar a capacitarnos y aprender cosas nuevas. Siempre es bueno aprender. César, ¿con qué te quedas de este tan interesante y futurista programa? Me quedé reflexionando lo que dijo Nesli de las generaciones. Pues me horroriza porque los jueces son más grandes que nosotros, ¿no? Entonces, no sé el abordaje que le vayan a dar, ¿no? Hay jueces progresistas y hay jueces conservadores. Entonces, pues, desde ese punto de vista, claro, no depende toda la decisión de ellos, pero sí de todo un sistema en el que se tienen que poner de acuerdo para hasta dónde sí y hasta dónde no. Yo creo que para todas las áreas y las esferas de la vida humana, la pandemia, si bien trajo mucha tristeza para muchos hogares, también detonó, sobre todo, por ejemplo, en cuestión legal, pues que los juicios se llevaran a distancia, pues porque por cuestiones de salud no se podían llevar en carne, ¿no? En carne viva. Entonces, pues mi conclusión sería que dejemos un poco también de satanizar siempre la tecnología, que lo veamos no desde un punto de vista conservador, sino más bien desde un punto de vista muy abierto. No nos va a quitar los trabajos, por supuesto, ¿no? Al contrario, quien le agarre bien la onda y quien acompañe la tecnología le va a dar más trabajo y lo va a hacer más competitivo. Augusto, ¿con qué concluimos? Yo, la verdad, primero debo decir que me da mucho gusto, y agradezco la presencia de Ceci, Gloria, Lara. Gracias. Porque ha sido muy ilustrativo para mí y para todos toda esta información que ella nos ha brindado esta tarde. Y me quedo con dos pendientes que a la vez son deseos. Uno de esos pendientes es que ojalá que nuestras universidades públicas tengan acceso a todos los instrumentos necesarios para desarrollar esta nueva forma de hacer jurisprudencia, de hacer trabajo legal, ¿no? Por decirlo llanamente, claro. Por un lado. Y por otro lado, me quedo también con el tema, el pendiente de que de la falta que hace en nuestro estado, la tecnología para agilizar toda esta serie de procedimientos, ¿no? Sería deseable que en algún plazo razonable, el más corto posible, por supuesto, se pudiera lograr esta tecnología, se pudiera meter esta tecnología a nuestro estado para que pues se agilicen, como atinadamente señalabas, todos los procedimientos que se suscitan en el medio legal de nuestro estado, ¿no? Y bueno, pues con esto llegamos al final de esta emisión de Los Otros Datos. Yo me quedo con que el derecho a todos nos atañe. Nadie le puede sacar a esa área. Todos tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos, conocer quiénes legislan, conocer cómo está la estructura
en este caso de las fiscalías, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, porque al final, si algo sucede, pues ahí vamos a tener que ir a pedir que se nos repare, o en los tribunales. Hay que tener un conocimiento general, y pues con esta parte que dice nuestra invitada de hoy, que me pegó así como, me hizo así, el abogado que no se actualiza, cada día es menos abogado. Abogados, hay que estudiar, hay que actualizarse para que estemos a la altura de lo que se viene y de, por supuesto, nuestros clientes. Yo agradezco muchísimo a todos los que hoy nos están acompañando, a quienes van a ver en diferido. Les pido, por favor, compartan, comenten, dejen sus comentarios, y si hay algún tema específico que quieren que abordemos, háganoslo saber, por favor, ahí también. Nesli Silva, de Click Noticias, muchas gracias por una tarde más de muy buenos temas. Muchas gracias a todos. César Muñoz, de Ruptura 360. Y gracias a todos. Augusto Bojorquez, analista. Gracias, Cecilia. Muchas gracias y gracias a todos. Obviamente, Julio César Silva, de Palco Quintanarroense, que esta tarde no nos puede acompañar, pero también aliado de este gran proyecto. Los Otros Datos, una producción de Producciones Veraz, dirigida por Víctor Vera. Gracias a nuestra invitada, muy ilustrativo el tema de hoy, la licenciada Cecilia Lara. Gracias también, por supuesto, a quienes están detrás de cámara: Isela Serrano, Ramiro Laguna, Antonio Sabido. Nos escuchamos el próximo y nos vemos el próximo miércoles aquí en Los Otros Datos.